Saludamos a todas las personas que nos conceden su sintonía a través de www.rcr750.com y por supuesto a través de nuestro canal en YouTube. En YouTube nos buscas como RCR750 o como Radio Caracas Radio, sin olvidar que para los que piden la señal en solo audio, para evitar incluso los saltos en la transmisión, para evitar el consumo excesivo de los llamados megas o los datos de su equipo móvil, pueden vernos también en TuneIn. Nos buscan en TuneIn como RCR750. Siempre es interesante también tener esa opción porque, como ustedes saben, YouTube a veces le da mal de Zambito y entonces empieza a brincar pues la transmisión. Gracias, gracias a todos los que están allí. Fíjense, ayer en la noche hemos conocido el fallecimiento de la leyenda de la narración hípica venezolana Ali Khan, el príncipe. 91 años tenía Virgilio de Can, conocido mejor en el ámbito del hipismo y en el ámbito pues de la cultura venezolana como Ali Khan. Y habría muerto el día de ayer en Caracas a los 91 años. ¿Cuántos recuerdos, no? Yo sobre todo que nunca he jugado caballo, pero que me parece un deporte hermoso dentro de lo que significa como deporte, ¿no? El tema de las carreras de caballos. ¿Cuántos recuerdos de parte por ejemplo, en el punto de vista familiar con mi abuelo, que todos los domingos veía Monitor Hípico? Eso era en Venezolana de Televisión, aunque creo que Ali Khan comenzó efectivamente con este formato en RCTV, por cierto, hacia el año 1970. Pero yo lo recuerdo especialmente, por supuesto, a mediados de los 90 en Venezolana de Televisión, y recuerdo el estilo inigualable para narrar las carreras de caballos, aquella cosa señorial, aquel manejo incluso de la locución, aquel establecimiento también de ciertas frases que luego pues se convirtieron en frases que hasta la gente decía para echar broma o para referirse a situaciones puntuales de la vida cotidiana en Venezuela. Aquello de los reales del guerrero, por ejemplo. Todo ese tipo de frases que luego terminaron siendo las frases de la cultura popular venezolana, ¿no? Entonces vaya nuestro abrazo, nuestro cariño también al recuerdo de Virgilio de Can, de Ali Khan y sus familiares, que, bueno, larga vida además tuvo Ali Khan para dejarle a Venezuela tantas cosas. Me parece que es de los personajes que trascienden incluso la disciplina en la que se desenvolvían. Estamos hablando de personajes pues de la Venezuela contemporánea, del mundo de la cultura. Entonces, eso es muy importante para quienes crecimos en una época en este país. A mí nunca se me va a olvidar esto de Monitor Hípico todos los domingos, ¿no? Mi abuelo que sellaba unos cuadros realmente del 5 y 6 simbólicos. Mi abuelo nunca fue jugador de caballos por hacerse millonario ni porque tuviese un vicio. Por eso yo defiendo también un poco el tema del hipismo, ¿no? Que sé que fue tan criticado, sobre todo a la llegada de Chávez al poder, porque se decía pues que muchos hombres venezolanos tomaban la quincena, tomaban el 15 y último, el hogar que era para procurarle el pan a sus hijos y para mantener su hogar, eh, en jugar caballos. Yo nunca vi eso en mi abuelo, por ejemplo. Y yo creo que siempre hay que ver en este caso los dos lados de la historia. Pues si bien existieron las bancas de caballo y existieron historias donde eso pasaba, el hipismo también era un deporte incluso familiar, porque si nos vamos más atrás, la historia que había de mis tíos, de mi mamá, con mi abuelo y mi abuela, era de que en una época ir al hipódromo en familia, mire que era una cosa. Y bueno, de eso podemos hablar de los años 60, de los años 50, lo que significaba la rinconada en esa época. Pero yo creo que una de las asignaturas pendientes del tema del espectáculo en Venezuela tiene que ver justamente con situar otra vez al hipismo en una justa dimensión, como deporte y como espectáculo y como de alguna manera como práctica cultural venezolana
desprovista de eso que en algún momento fue peyorativo. Yo creo que eso también hay que verlo. Repito, yo jamás vi a mi abuelo que había dejado de agarrar el dinero que era para algo para jugárselo en caballo. Lo hacía hasta de un modo simbólico. Me acuerdo que el cuadrito más bajo de aquella época era una cosa así como un cuadrito de 10 bolívares, 20 bolívares, una cosa así. Y eso era lo que hacía mi abuelo. Se llevaba su cuadro todos los domingos y eso era monitor hípico desde que arrancaba hasta que terminaba los domingos. Señores, pasando un poquito la página, el día de ayer se han producido también acontecimientos importantes fuera de este país. Una verdad casi cantada, bueno, no una verdad, un hecho casi cantado, diríamos una profecía cumplida, que ya estaba pues demasiado evidente que iba a ser así. Y es que el señor Trump ha oficializado el día de ayer desde su humilde casa en Palm Beach, en Mar-a-Lago, en la Florida, que va a ser candidato presidencial otra vez, esta vez para los comicios de 2024. Buscará la nominación del Partido Republicano Donald Trump en 2024, de acuerdo a lo anunciado ayer noche, repito, en Florida, en los Estados Unidos. Donald Trump prácticamente ha dicho pues que se ha cumplido todo lo que él pronosticaba respecto de un gobierno de Joe Biden y de lo que él llama la izquierda radical del Partido Demócrata, que Estados Unidos está peor que nunca y que su deseo es, lo bueno de ese lema de campaña es que nunca se vence, ¿no? Ese es un lema de campaña que, a diferencia pues del 8 para el 88, a diferencia de democracia con energía, a diferencia de dile sí a tu país, o del Piñerúa correcto, el tema de campaña de Trump de volver a ser América grande otra vez, nunca se vence, porque uno siempre puede pensar o remitir al pensamiento de que uno puede volver a la gran América y de que uno puede construir un gran país y de que el país siempre está lo suficientemente mal como para que uno lo pueda reconstruir. Eso ni siquiera es aplicable solamente a Estados Unidos. Ese lema de campaña lo podrían hacer en Venezuela y lo podrían usar elección tras elección, ¿no? Make Venezuela great again también. Entonces puede ser una cosa que no caduque nunca en el tiempo. Pero entonces ha dicho Trump ayer que vuelve él a plantear poner a Estados Unidos donde estaba y hacer a Estados Unidos grande otra vez. Eso es lo que está en discusión en este momento. Y sobre ese lanzamiento, después que pasan los fuegos artificiales, después que pasa pues el discurso de ocasión, después de que pasan las bromas que hace Trump eventualmente, como burlarse de la salida del liderato de la Cámara de Representantes de la señora Nancy Pelosi, que no sabemos cuándo se va a jubilar. Después de que pasa todo aquello, quedan las dudas en el ambiente. ¿Qué va a pasar si Trump no logra ser candidato en la primaria? Es decir, si en la primaria no recaba los apoyos para ser candidato del Partido Republicano, porque los republicanos miran hacia otra dirección, porque los republicanos deciden, por ejemplo, volcarse con un candidato como indica la juventud de Ron DeSantis, gobernador de la Florida. ¿Trump se va a lanzar por fuera del Partido Republicano? Esa es una gran pregunta para mí es la gran pregunta en este momento. Porque él está decidido a correr y está decidido a que él es el hombre. Ahora, ¿y si los republicanos deciden que él no es el hombre? Si por alguna extraña razón pasa algo en esa primaria y ese señor no es presidente o no es candidato presidencial, mejor dicho, republicano en el 2024, yo creo que hay alta probabilidad de que Trump marque ruta aparte. Y en un escenario donde Trump marca ruta aparte, donde se postula, no sé, por el partido trumpista de los Estados Unidos, por, no sé, el movimiento MAGA, como quiera usted ponerle, en ese escenario los demócratas van a seguir gobernando después del 2024, incluso con Biden a la cabeza, lo cual, bueno, en términos de lo que representa la carencia de liderazgo que hay en este momento en el mundo, es fatal. Si tenemos un Biden ahorita en 2022 que está dando traspiés, que se puso un kimono, bueno, no es un kimono porque los kimonos son japoneses, que se puso un disfraz de casaca cuello mao para ver a Xi Jinping durante la cumbre esta que hubo del ambiente y que parece una especie de hombre biónico cuando camina, no les quiero yo contar cómo es un Biden en 2024 ni en 2025, 2026, 2027, hablando de una eventual reelección de Biden. Y vuelvo a lo de Trump. Si Trump no resulta favorecido
en las primarias del Partido Republicano, yo creo que hay muy alta probabilidad de que se lance como tercero en discordia, como opción independiente, porque él incluso dice que él está por encima de los partidos, que él representa un proyecto que está por encima del Partido Republicano y que, bueno, él siente el clamor de la patria y todo lo demás, ¿no? Que todos saben. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Porque el poder de chantaje de Trump es grande dentro del Partido Republicano. Si esa es la amenaza, que yo creo que es cierta, los republicanos van a tener que darle la candidatura. Ahora, ¿cómo detienes entonces el relevo que podría significar el señor DeSantis también, que es un hombre de apenas 44 años y que ha sido quizá la figura estelar después de la midterm del Partido Republicano? Sacó 20 puntos de ventaja al candidato demócrata, Charlie Crist, en la Florida, o sea, le dio una pela, literalmente. Y es dentro del elenco de cosas que han hecho los republicanos, creo que lo más destacado que hay, en medio de todo lo que significa, pues, una decepción profunda porque los resultados no eran lo que se esperaban, porque los republicanos perdieron el Senado, porque los republicanos están ahí ganando la mayoría de la Cámara de Representantes de broma. O sea, eso es una verdad. Entonces, lamentablemente, yo creo que se le complica mucho el panorama al Partido Republicano en el 2024, más allá de lo complicado que lo tiene el Partido Demócrata, que es que ni siquiera tiene recambio. En el Partido Republicano está en el tema de la sucesión. En el Partido Demócrata ni siquiera se asoma un sucesor. Biden no tiene sucesor dentro del Partido Demócrata. Biden era una especie de puente para llegar a un destino que significaba que Kamala Harris fuese candidata presidencial o que incluso le relevara a mitad de mandato, y Biden está ahí de presidente y Kamala Harris está prácticamente escondida en un cuarto trasero de la casa porque nadie quiere saber de ella. Entonces, cuando uno evalúa al Partido Demócrata, lo más probable que pueda ocurrir es que venga un candidato de la nada, un outsider, o sea, una persona que ni siquiera esté en los papeles ahorita. Yo siempre he pensado en la mujer de Barack Obama, en Michelle, ¿no? Pero Biden ha dicho que va a volver a ser candidato, ¿no? Y es casi que lo natural dentro de cualquier contexto en el que hay un presidente que pide la reelección, que lo dejen ser candidato cuando está gobernando. O sea, eso siempre ha sido así. Ahora estamos hablando de una persona que, como les digo, ya la edad le está haciendo mella, evidentemente. Y esto no es burla porque todos vamos para viejo y todos nos vamos a poner menos agudos, todos vamos a tener problemas con los reflejos, todos vamos a caminar más lento, todos vamos a tener problemas de salud que van a hacer mella en nuestro ánimo. Eso es normal, pero eso es normal para una persona promedio, no para quien se supone debe tener la batuta y la conducción del liderazgo de Occidente desde América. Entonces, eso es muy importante. Vamos a ir a la pausa comercial porque ya tenemos que hacer el corte y a la vuelta estamos con más de Y Así Nos Va hoy en solitario. Ya les cuento por qué no está Daniel el día de hoy. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va. Cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández. Solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Y en el corte anterior, yo les dejaba un poco en abrebocas
La interrogante de por qué estoy solo el día de hoy, que yo arranqué aquí como una ametralladora de esas que usaba la mafia de Al Capone en Chicago en los años 30, y no les dije por qué no estaba Daniel. Ahora, si ustedes son fieles y consecuentes con este espacio, ustedes saben por qué Daniel no está el día de hoy. Hoy Daniel está en Berlín, es decir, hoy no ha salido de Alemania, pero se ha movido de Leipzig a Berlín. Y se ha movido a Berlín porque hoy tiene uno de sus eventos de presentación de Fiesta con Piñata en el Café Señorita Ploff. Ahí en Berlín está Daniel, o estuvo o estará, creo que no, ya estuvo, o va a estar, o en este momento está él hablando y yo también estoy hablando, porque estamos a 5 horas de diferencia, para presentar su libro con amigos de Berlín que se han acercado pues a interesarse por la obra de este noble y talentoso escritor venezolano, que yo les recomiendo ampliamente. Este es un muchacho que tiene un futuro brillante, yo de verdad que se los digo, que va a dar de qué hablar en el mundo de la literatura venezolana. Miren, Daniel probablemente esté de vuelta con nosotros el día de mañana, pero yo les comentaba esto de las elecciones en los Estados Unidos y mucha gente podrá decir, bueno, pero ¿y qué nos interesa a nosotros el tema de los Estados Unidos? Bueno, porque evidentemente, como el caso venezolano es un caso geopolítico, como el caso venezolano es un caso que realmente lo que hagamos los venezolanos sí importa, porque siempre va a importar lo que haga un país con su destino y que asuma las riendas de su destino. Pero sería mentir si nosotros decimos el día de hoy que el destino de este país llamado Venezuela no se juega también en otros escenarios internacionales y que otros escenarios internacionales dependen exclusivamente del liderazgo político local de cada uno de esos países para ver qué es lo que va a pasar con ellos. Entonces, estamos hablando de que si se produce un marasmo, una debacle, se produce una guerra fratricida en el Partido Republicano de los Estados Unidos, en la derecha de los Estados Unidos, nosotros estamos frente al escenario cierto de que los demócratas manden 4 años más y lo hagan más o menos como han mandado estos 2 años, después de 2024. ¿Y cómo ha sido después de estos 2 años? Bueno, saquen cuenta, la mejor manera de saber cómo han mandado los demócratas estos 2 años está resumida en el balance que nos ofrecen las imágenes en los foros internacionales la semana pasada, cuando Maduro se echaba los arrumacos con Macron, cuando le hacía una caricia al descuido, a la gabardina del traje finamente cortado que tenía el encomendero de Joe Biden en los asuntos ambientales, John Kerry, cuando luego se presentaban los negociadores de Maduro en París para negociar esto y lo otro, y cuando cada vez que nosotros queremos ver qué se dice de Venezuela en los Estados Unidos, nos leemos una babosada de esas que saca el Departamento de Estado y que saca la Casa Blanca, que tiene que ver con que, bueno, a Maduro se le van a bajar las sanciones siempre y cuando negocie. ¿Qué carajo va a negociar, por Dios? Bueno, ese tipo de situaciones son las que nos esperan, ese entendido del asunto es el que nos espera si estos señores siguen en el poder. Que yo estoy diciendo que con Trump en el poder o con DeSantis en el poder o cualquier líder republicano en el poder, mañana va a venir la quinta flota y van a poner de patitas en la calle a Maduro, lo van a sacar a trompicones de Miraflores, no. Pero por lo menos desde un punto de vista de la ley de probabilidades, hay más probabilidad de que se tienda a políticas que realmente confronten, que cerquen a Maduro. Y no que estemos hablando pues de una pasada de mano, a veces con silenciador y a veces ni tan con silenciador, a veces de fuego abierto, ¿no? De plomo es plomo y lo demás es cuento. Entonces, aquí estamos hablando de que el destino de Venezuela, yo estoy en contra de que se diga que se juega exclusivamente en los escenarios internacionales, pero también estoy en contra de la gente estúpida que dice, no, es que el futuro de Venezuela solo lo vamos a decidir nosotros los venezolanos. Mira, idiota, el destino de lo que tú haces en Venezuela no lo decides ni tú mismo, porque lamentablemente tú vives bajo el arbitrio de un régimen que te procura un marco de situaciones en las que tú no tienes la posibilidad mínima de elegir ni lo que te vas a comer a veces. Y por algo existe la caja clap. Entonces, esta gente que habla tanto de apropiarse del destino, de tomar decisiones propias, de que este peo lo resolvemos los venezolanos, pues primero tiene que tener un poquito más de sentido común antes de hablarlo. Y repito, todo nos lleva a una postura balanceada, una postura que considero es
conteste con la realidad, que es que ni tan calvo ni con dos pelucas, ni es que vamos a tirar nosotros la toalla, pero tampoco vamos a pensar que en una situación donde estamos hablando de un entorno internacional que se baña de rojo, sobre todo regional, y que en los Estados Unidos tiene una persona que no tiene dotes de liderazgo, nosotros vamos a pensar que en Venezuela se puede propender a una solución al marasmo que representa el chavismo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y por eso es que yo a veces comento tanto de otros países. Bueno, y también porque me gusta, ¿no? Que es legítimo. Que a uno, cuando no se le da el tema de la democracia en su país, que es lo que tenemos en Venezuela, que como yo aquí venir a hacer comentarios políticos sobre sistemas de partidos, sobre prácticas de elecciones, sobre estadística electoral, sobre ley de probabilidades y cosas. En Venezuela es como hablar del vacío, porque aquí no hay democracia. Entonces es legítimo que uno quiera ver todo ese tipo de cosas en otros países que todavía al menos tienen algo de aquello, que les queda algo de democrático. Y por eso es que uno comenta eventualmente pues lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Estados Unidos, lo que ocurre eventualmente en Chile, lo que acabó de ocurrir en Brasil, donde por cierto parece que van a impugnar las elecciones o parte del escrutinio electoral, porque dicen que hay inconsistencias numéricas con las maquinitas para variar. Aunque yo no creo que eso vaya para ninguna parte, pero bueno, no está de más nunca la alarma, ¿no? Y que por cierto, el día de ayer, ojo, yo no estoy aquí haciéndole porra a las teorías de la conspiración ni a las denuncias alegres de fraude electoral en ninguna parte, pero las cosas como son. El día de ayer Trump decía algo que para mí al menos remite al sentido común, que es el sentido con el que uno tiene que quedarse cuando analiza estas cosas, sobre todo de la distancia, porque yo no vivo en Maricopa, en Arizona, en los Estados Unidos, yo vivo en Caracas, Venezuela, pero él refería a la situación de Arizona y dice, ¿cómo es posible que un estado que tiene tanta automatización del voto, que se ha vendido todo el sistema del voto electrónico como la gran panacea del siglo XXI para hacer las elecciones más rápidas, más limpias y por ende más confiables, estemos todavía a una semana de haberse hecho la elección en los Estados Unidos y todavía están contando votos? Mientras en otros países que tienen sistemas de votación completamente manuales, esos sistemas de votación permiten producir un escrutinio en tiempo real y que se termina o se totaliza en 24 horas máximo. Eso lo hemos visto en países que tienen sistema de votación manual. Entonces, esa explicación del por qué ocurre esto yo no la tengo, pero siempre remite a la duda, porque a nosotros se nos dijo, sobre todo a los venezolanos que nosotros tenemos 40 plazas de toros recorridas con esto, nos las sabemos de memoria. Cuando aquí se cambió el sistema de votación que había, que se decía que era fraudulento, que tendía a conceder ventajas a los adecos y los copellanos y todo lo demás, a nosotros se nos vendió el sistema electoral automatizado. Yo lo recuerdo muy bien. Yo recuerdo cuando aquí vinieron las primeras máquinas de votación, en el año 98, por cierto, llegando con Chávez, las máquinas de Indra, y después vino Smartmatic, ¿no? Que fue pues el acabose de la película. A nosotros se nos dijo que eso representaba un gran avance porque era más rápido el voto, era más confiable y por ende pues disminuía las probabilidades de fraude. O sea, eso es lo que se decía. ¿Cuál es la película 20 y pico de años después? ¿Qué es lo que han pasado otros países donde se introduce subjetivamente, de manera muy extraña, el voto electrónico y luego empiezan las dudas? Porque los conteos muestran unas tendencias y después se cambian, porque duran días contando votos en un proceso que debería estar robotizado prácticamente y que debería ser chan y listo, ya tienes el resultado. O sea, eso no está. Entonces, la promesa que se nos ha hecho está cojeando por todas las patas. Es una promesa incumplida. Y creo que hablaba ayer Trump de modificar el sistema electoral y ponerle coto al tema del voto por anticipado, que es una cosa en la que, no sé, yo no estaría de acuerdo, porque el voto por anticipado, a final de cuentas, es un voto físico. Claro, ¿cómo lo llevas luego al tema del escrutinio o la totalización? No sé, creo que varía en cada estado, pues si eso se hace de manera automatizada o si se hace manual, ese recuento. Pero él dijo que le pondría coto a eso y que le iba a meter lupa también al tema del voto electrónico el día de las elecciones.
Pero a mí me parece que es algo que hay que debatir, o sea, eso no se está debatiendo en el mundo. Los problemas de escándalo, de fraude que se están dando electoral en todas partes del mundo, por cierto, que todos ellos siempre involucran como parte perdedora de la película a las derechas y nunca a las izquierdas. Entonces siempre hay una duda, un manto de duda sobre qué es la izquierda la que propende hacer fraude. Estamos hablando de que se da por el voto electrónico. Se da en países que han adoptado el voto electrónico. Esa duda está sobre las máquinas de votación. Ahora, y si ustedes se ponen a revisar nombres de empresas, en muchos casos coinciden. Bueno, nosotros nos enteramos de que cuando Trump perdió las elecciones en 2020, había estados de los Estados Unidos que legítimamente tenían contratos con unos señores de Smartmatic. Y que Smartmatic proveía, creo que era el software en alguna de las elecciones de los estados de Estados Unidos. Todavía, en 2020. Después de todo lo que había ocurrido en el 2018 en Venezuela, donde la propia Smartmatic había dicho, 2018 no, 2017, donde Smartmatic dijo que había inflado la votación de la Asamblea Constituyente Chavista de aquel año y que esos números que había dado el chavismo como escrutinio final no eran, que estaban abultados al menos por 1 millón de votos, al menos por 1 millón de votos. ¿Cómo es posible que el país, que es el faro de la democracia, donde se supone que todo debe marchar de acuerdo a las legítimas prácticas de transparencia electoral, tuviese dentro de su territorio operando a una gente que estaba denunciada por fraude en Venezuela, que ellos mismos, ni siquiera estaban denunciados, ellos mismos habían asumido que habían incurrido en prácticas corruptas, en prácticas fraudulentas, haciendo las elecciones en Venezuela? Entonces, estamos hablando de que este es un asunto, repito, que no se discute y que habrá que discutirlo en algún momento, sin que yo venga a decir acá hoy que Trump no ganó, no perdió, mejor dicho, en 2020, o que Bolsonaro le robaron las elecciones en el mes pasado, ahorita, hace pocos días, o que en Colombia no ganó Petro. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay un enorme manto de dudas sobre las elecciones y las dudas se plantean siempre donde está una máquina. Entonces, hablemos de eso. Eso hay que hablarlo en algún momento. Vamos a hacer rapidito el próximo corte comercial. A la vuelta seguimos con más de Y Así Nos Va. SR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. De vuelta en Y Así Nos Va, y quiero darle paso a algunos comentarios de ustedes a través de nuestro chat en YouTube. Recuerden que estamos también en TuneIn. Hay gente que está preguntando acá. Sí, estamos en TuneIn. Nos pueden ubicar allí. Nos buscan como RCR 750 en TuneIn. Y quizá disfrutan incluso a veces de una señal, el audio un poco más limpio, ¿no? Que no está con las interrupciones que a veces ocurren, a veces frecuentemente en YouTube, ¿no? Pueden hacerlo por allí también.
Génesis Gabriela Ayala, tú seguro estás en el exilio. Para hablar así es porque estás afuera. Mira, idiota. Idiota, te voy a leer, te podría leer el capítulo del Génesis de la Biblia, pero no, simplemente te voy a decir que yo estoy tan en el exilio que la semana pasada yo estuve en los estudios de RCR y la gente me vio para que te lo cepilléis. Dice por acá Jorge Castro, que sigan con sus primarias como si fueran escolares, con ellas nunca llegarán ni a secundaria. Esa me gustó, de las primarias y la secundaria. Saludos a Darwin Marrufo, buenas tardes a todos. Es tanta la tranquilidad con la que vivimos en Venezuela que acabo de inscribir a mi psiquiatra y la consulta ya está en $50 a la tasa del paralelo y el sueldo de mi esposa es apenas de $30 al mes. Imagínense ustedes. Y les voy a decir algo, hablando de psiquiatras, de psicólogos, de la salud mental en Venezuela, que a veces se subestima tanto, ¿no? Venezuela es uno de esos países donde yo creo que esta rama de la medicina o esta rama pues de la ayuda a personal es tan importante porque Venezuela realmente ha expuesto en general a su población, claro, hay diferencias, ¿no? Hay diferencias en cada caso, cada historia de vida es única, pero en general las situaciones a las que expone Venezuela a su población lleva a que mucha gente de verdad se la vea dura con la salud mental. Y eso es algo que no se habla en este país, porque hablar de psiquiatras, hablar de psicólogos es hablar de locos, porque ese es como que un tema tabú, porque hablar de eso es hablar de que uno es débil. Yo nunca he ido, por ejemplo, bueno, solo fui al psicólogo una vez de niño, pero no me atemorizaría si tuviese que echar mano de este recurso de hablar de ello. Bueno, eso en Venezuela no se habla. Y yo creo que en Venezuela bastantes rigores psicológicos le son impuestos a los ciudadanos y esto de lo que vale, pues ahí nos está diciendo Darwin, una consulta te lleva a que muy poca gente pueda atenderse con un profesional de la salud mental. Esa es la verdad. Y esto no es enfermedad. Yo en alguna época pensaba, y lo sigo pensando en alguna manera, ¿no? Que el tema de la psique afectada y de tener depresiones, de tener algunos problemas pues de salud mental, eran enfermedades de ricos. Yo llegaba a pensar que eso era cuando la gente no tenía para enfermarse, pues la gente que tenía todo el dinero del mundo no tenía por qué enfermarse de otras cosas, o si se enfermaba de otras cosas las podía atender porque tenía todo ese dinero, se inventaba las enfermedades mentales. Bueno, eso no es así. Enfermedades mentales hay en todos los estratos de la sociedad. Enfermedades mentales hay sobre todo en la pobreza, porque no hay nada más duro que ser pobre en la vida. Y eso no se dice tampoco. Por eso es que yo soy enemigo de la pobreza. Por eso es que yo soy enemigo del pobrismo. Por eso es que yo soy enemigo del culto a la barriología. Porque yo si algo le digo a la gente que esté en un barrio es que conmigo contarán siempre y seré un apoyo en el deseo de querer superarse y de tener otra expectativa de vida. Porque yo no le hago culto a eso. Yo le hago culto a la movilidad social, a la gente que sale de abajo, por supuesto a través del trabajo, ¿no? Entonces, esto no se comenta, no se dice mucho, pero me pareció oportuno decirlo a propósito de lo que está comentando Darwin. Luis Pérez, Neomar, hermanito, olvídate de Trump, no vengamos a pisar la misma concha de mango, el cuento de todas las cartas están sobre la mesa, ya vienen los marines, fue solo buche y pluma. ¿Y cuándo he dicho lo contrario? Solo he dicho que prefiero a Trump que a Biden. ¿O tú no? ¿O tú prefieres a Biden dándole besitos a Maduro? ¿O tú prefieres a Biden diciendo que va a sacar a Maduro porque lo va a poner a negociar en México? ¿Quién se cree eso, por favor? Saludos a por ahí está Alba Medina hablando de Trump, hablando de DeSantis, de Biden. Me dice, Alba me recordaba que en Estados Unidos son 50 estados distintos con diferentes formas de reglamentar las elecciones. En efecto, y por eso decía Alba que a mí me sorprendió cuando me topé con el hecho de que había estados en 2020 cuyo software electoral, el tema logístico, había sido todavía inducido por Smartmatic. No estoy diciendo que fue en todos los Estados Unidos, fue en 2 o 3 estados, lo recuerdo, ahorita no recuerdo cuáles eran, pero sí recuerdo que lo vi en 2 o 3 estados, porque en efecto Estados Unidos, al ser un sistema federal, da cabida a que cada estado pues reglamente su propia elección, da cabida a que cada estado tenga incluso legislación local. Entonces, bueno, eso es un federalismo pleno, ¿no? Más allá de lo que desde el Estado central se puede plantear, lo que puede plantear, por ejemplo, la presidencia de la República. Isbelia Leones, en Argentina, Neomar, el 100% de las personas acude a un psicólogo, imagínate. Bueno, es que Argentina con los desequilibrios económicos que tiene,
Argentina tiene un caso muy parecido al de Venezuela en relación a la inflación. Lo que pasa es que creo que la inflación argentina incluso se ha llevado por delante a la venezolana en términos históricos. Porque claro, Venezuela entró en hiperinflación hace 8 años, 7 años, cuando Maduro terminó de acabar con lo poquito que había dejado Chávez, que ya era un desastre. Y nosotros estamos saliendo de esa hiperinflación es ahorita, anteayer, supuestamente, ¿no? Aunque la inflación se mantiene, pero ya no es hiperinflación, la han sacado de categoría por, bueno, por parámetros económicos que serían muy largos y que yo no sería el mejor para explicarlo, ¿no? Por el tema de continuidad en el tiempo, por el margen de inflación mensual que hay en ese tiempo, pero seguimos en una alta inflación. Pero Argentina tiene crisis de inflación desde hace 40, 50 años. Desde que existe el maldito peronismo en Argentina, y creo que antes, Argentina ha estado sometida a unos rigores del tema de la relación del peso con el dólar que da miedo, o sea, que ha vivido pues crisis terribles. Y eso tiene un impacto, una huella profunda sobre la psique del argentino. El argentino siempre vive pensando que el mundo se va a acabar. El argentino siempre vive pensando que el dinero se le va a hacer agua. El argentino vive pensando que tiene que guardar dólares. Eso pasa mucho en Argentina. Y de hecho, hablen con los amigos de ustedes que están en Argentina ahorita para ver en qué película están montados con el gobierno del señor Fernández, ¿no? Que tiene ahorita una inflación superior, creo que en el año a 100%. Eso es un hito para Argentina. No, en Venezuela no. En Venezuela tuvimos más de... nosotros pasamos de largo eso, pero en Argentina, que era un país que se decía, miren, ha repuntado. De hecho, era uno de los destinos preferidos de los venezolanos hasta hace poco. Bueno, hay que verle la cara. Saludos, Antonio Orlando. ¿Sabes que me dio tristeza ver cómo el presidente de China regañaba al de Canadá? Qué payaso, vale. Bueno, el presidente de Canadá es que lo sacaron de un circo a Trudeau. Trudeau es como un Macron, pero canadiense. Lo cual es parecido, porque recuerden ustedes que los canadienses son franceses en alguna medida. Una parte de Canadá, ¿no? Entonces, es como pueden ser hermanitos, además se parecen, es lo mismo, es lo mismo. No se está oyendo en las aplicaciones como TuneIn, en algunas como Cloud Player o Streama se forma un loop, una repetidera de la misma frase. Bueno, lo lamento, amigo, hacemos lo que se puede. Jan González, en Argentina el tema psicológico es opuesto a lo que se piensa en Venezuela. Aquí se ve a la gente con un profesional de la salud mental tranquilamente, sin tabú. Bueno, porque es contrario, desde el punto de vista de la percepción de la opinión pública, de lo que hay como cultura en el país, se ha evolucionado en eso. Yo creo que en la mayoría de las sociedades avanzadas del mundo se ha evolucionado en ese sentido. En Venezuela no, en Venezuela eso es un tema tabú. Eso es como consumir droga en Venezuela. En Venezuela no. Ingrid Ramírez, yo quiero la misma economía, números de inflación y desempleo que había cuando Trump estaba en la Casa Blanca. Con Biden no los tenemos ni ahora ni nunca. Bueno, y eso no lo puede negar nadie. Gente que dice, no, que Trump acabó con Estados Unidos. Perdóneme. Los números de Trump en la economía de los Estados Unidos eran los mejores en los últimos 30 años. Yo creo que han superado a los de Reagan incluso. Los números económicos de Trump. ¿Hasta dónde? Hasta que llegó el virus chino. Y cuando llegó el virus chino se vino abajo la economía. Y cuando llegó el virus chino, bueno, el señor, que tampoco es que tenga un temperamento que sea el mejor del mundo y que tiene unas formas de conducirse que a veces se pasa a 3 pueblos, bueno, sacó a relucir su ego, empezó con el juego de que no era tan mortal como se pensaba. Y sí, el virus era absolutamente mortal. El problema era que sí, que él decía la verdad también al afirmar que era un virus que lo habían creado en China. Entonces, cuando llegó esa maldición que paralizó a toda la economía del mundo, pero sobre todo a las economías importantes, como la de los Estados Unidos, bueno, ahí se vino abajo el relato de Donald Trump, porque el relato de Donald Trump es que había hecho económicamente a Estados Unidos grande otra vez, y lo hizo, los números están allí. Esto no es, por eso es que el tema de la política a veces exige que uno termine de asumir qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta de un político. Y yo lo he dicho en otros espacios y lo digo aquí otra vez. Para yo evaluar a un buen presidente, yo veo cómo conduce primero su economía. Después veo cómo se maneja en términos de la defensa de las libertades, de la democracia, en el sentido amplio. Respeta la independencia de poderes, no la respeta. Trump no puso preso a nadie por ser antitrumpista. Que Trump cargaba contra determinados órganos del Estado, de los Estados Unidos, sí, pero hizo algo decididamente para acabar, para romper eso, el equilibrio de poderes que había, no lo hizo. Que nombró unos jueces conservadores en el Supremo, tenía la potestad para hacerlo,
Si hubiese estado ahí un demócrata, si hubiese estado Obama, hubiese puesto unos jueces absolutamente prodemócratas. O sea, no quebrantó ni una de las normas que estaban establecidas en el manualito de cómo se hace política en los Estados Unidos. Entonces, cuando a mí me dicen, no, que este señor que acabó, que... No, no, ya va. Espera. Agárrate, tómate un tilo, agarra y te metes medio litro de manzanilla y después hablamos. Marihuana no, porque a mí no me gusta la marihuana. Medio litro de manzanilla y revisa los números económicos. Y revisa qué ocurrió en efecto en las prácticas institucionales de los Estados Unidos. ¿Se acabó con las instituciones? No se acabó. Ah, que el señor tiene un discurso que es incendiario. Bueno, eso es estilo. A mí me gusta. Me parece que tiene excesos, pero a mí me gusta, me llama la atención. Me parece que para enfrentar problemas grandes se tiene que tener un estilo distinto. Y me gustaba su estilo, simplemente por eso. Entonces, bueno, el ataque al Capitolio, bueno, infortunado. Allí a mí se me vino abajo. Cuando el ataque del Capitolio a mí se me vino abajo. No estoy de acuerdo con eso. El señor perdió, perdió. Ajá. ¿Qué dicen por acá? Fran Guevara, a raíz de la impunidad de Lula, ahora en Argentina los impulsan la candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, de hecho en Brasil hay todo un tema ahora, cuando vamos al corte, porque en Brasil, fíjense lo que en teoría en una democracia es indispensable, que es la independencia de poderes y que la justicia trabaje. Es decir, que cuando alguien sea corrupto, vaya a la cárcel y tal y todo lo demás. En Brasil se ha demostrado que se está estableciendo una especie de justicia a favor del izquierdismo y de Lula. Porque esa misma justicia que le dijo a Lula que el juicio que le habían hecho no era viable porque lo habían hecho en una jurisdicción que no era la que correspondía. Y ojo, Lula no fue declarado inocente. A Lula simplemente le disolvieron el juicio. Y dijeron, habrá que comenzarlo de nuevo. No lo comenzaron y no lo van a comenzar ahora porque Lula va a ser presidente a partir de enero. O sea, tiene 4 años más de impunidad. Y probablemente eso prescriba por el tiempo. Ya cuando Lula salga de la presidencia de Brasil va a tener como 75 años, una cosa así. El caso es que esa misma justicia es la que agarra y cada vez que Bolsonaro hace cualquier cosa, dice que Bolsonaro se está extralimitando, que Bolsonaro es un psicópata, que Bolsonaro... El mismo cuento. Entonces, ojo con Brasil, porque en Brasil el tema de la justicia politizada, partidizada, es el instrumento a través del que la izquierda ha logrado retomar el poder. Y lo digo porque en teoría los que somos demócratas y los que defendemos el Estado de Derecho, uno de los principales pirales por los que vemos siempre es porque funciona la justicia. En Brasil ha habido exceso de justicia, lo cual redunda en injusticia más bien. No sé si me explico, pero esa excesiva participación en la política de los tribunales, especialmente del Supremo de Brasil, indica que lo que se ha llevado es a una situación en la que se favorece al lulismo y al izquierdismo en Brasil. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Así nos va. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Dícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Pues de vuelta en Y así nos va para un programa que ha volado, se nos ha ido volando literalmente.
Bueno, no, literalmente no, porque los hombres todavía no tenemos la capacidad de planear y de volar por el aire, por los aires. Pero tenemos más mensajes que no quisiera yo dejar por fuera. Mandarle un saludo a Alex Zárraga, que siempre está pendiente de todos estos contenidos. José Díaz dice, los argentinos son un caso insólito, quieren poner una ley de precios justos, ya ni siquiera aquí hacen eso. Bueno, tú no sabes, José, cuando aquí decían que nosotros veníamos del futuro, bueno, más que nunca. En Argentina no es que quieren poner una ley, yo leí una noticia hace un par de días, creo que a finales de la semana pasada, que hablaba de que el ministro de Economía de Argentina, que creo que es este señor Massa, ¿no? Que era primero del peronismo disidente, pero creo que ni tan disidente, porque terminó gobernando con el kirchnerismo otra vez. Uno que se quiso vender como que él era como el Henry Falcón de Argentina, Sergio Massa, que decía que él era originario, pero él no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo y él sí iba a montar tienda aparte. Bueno, montó tanta tienda aparte que es el ministro de Economía, flamante ministro de Economía de ahorita de Alberto Fernández. Y leía una noticia la semana pasada, cuando estaba esta cumbre del COP27 en Egipto, y Fernández estaba allá, que por cierto tuvo mal de salud. El presidente argentino tiene un problema estomacal grave. Es la preocupación por el tema de la economía. Massa decía que iban a congelar más de 1.700, como 1.500, 1.700 productos, el precio. O sea, congelación de precios en Argentina. Estamos hablando de que sí, en Argentina parece que repiten y repiten la misma receta. Por cierto, que creo que Venezuela ya debería ser como que el modelo para la región, de que eso lo que hace es arruinar a los países, pero en estos países se siguen replicando esos modelos y todavía hay gente idiota que aplaude esto. No, sí, que le pongan precios sugeridos, que le pongan PVP a las cosas, porque así se va a solucionar la inflación, por Dios. Todo lo contrario. O sea, lo que era una olita lo convierte en una marea. Entonces, es terrible. Saludo a Pablo Pimentel. Dice, me han invitado a reuniones de María Corina, me han convertido en amigo de ese partido. Ojo, con mis observaciones y mis dudas. Bueno, muy bien, que le vaya bien en las reuniones con María Corina. Saludo a que dice acá, Jan González, hay una aplicación para verificar los precios justos. Sí, los convinieron por 90 días. Es un congelamiento de precios en 90 días. En 90 días van a decir que los extienden por 90 más y así irán, ¿no? Típico. Jorman Sculpi me saluda desde Fort Myers, en la Florida. Ya tengo tu libro, me llegó ayer, lo voy a disfrutar. Bueno, buen provecho, que le aproveche, querido amigo. Gracias por adquirir el libro en Fort Myers, donde está el pana César, por cierto, tuplata.com.be, la tarifa más baja en el mejor tiempo, allá en Fort Myers. Juan Rodríguez, saludos también. Mario Origamboa, Naika, como siempre, me recuerda así Sergio Massa. Desde Buenos Aires, Carlos Mendoza. Carlos, el de la esquina. Yo siempre te recuerdo, Carlos. Un gran abrazo, vale. Saludos a la distancia. Tenemos que despedirnos por el día de hoy. Tenemos que irnos por el día de hoy, pero la buena noticia es que nosotros, Dios mediante, estaremos de vuelta y reencontrándonos el día de mañana, cuando estaremos emprendiendo una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de RCR 750M. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750